conectarme. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí debo de tener Conscious Trying, Dr. Shefali. Vamos a ver, ya mandé otro request. Dr. Shefali decline. Déjenme ver si de nuevo. Hi, Doctor. Send request again. Vamos a ver si podemos ya estar conectadas. Hey, how are you? Hi. Hello, Dr. Shefali. You did it. We did it. I'm super happy we did it. And we will connect Mina Albert also, so she can help us. This is, me están pidiendo la portada del libro, acá está. This is an amazing book. This is such an amazing book. Thank you, thank you. Let me just change my Wi-Fi. Just stay right. Sure, sure. I will try to connect Mina Albert so we can have the translate. Dicen que tienen que parar y conectarse. Okay, pero good. Ya se conectó. Está con Mina Albert. So I will connect Mina and she can help us with turn off commenting. Let's see, Mina, there you go. Send request. Let's see if that works. So we can have the people that speak Spanish. There's Mina. Hello, Mina. Ya estoy, lo logramos. Great. So the people that just understand Spanish can get some of this amazing information. Me está preguntando Catherine si el libro ya está en español. Does this book is in Spanish already, Dr. Shefali? No, not yet. It just came out in English yesterday. So for those who understand English, this is a good book, and then we can get it in Spanish, maybe next year. I don't know. Aún el libro no se encuentra disponible en español. Acaba de salir ayer en inglés, pero se planea que para el próximo año ya esté disponible en español. Dr. Shefali, you are a rock star. She's a rock star. Yeah, she's amazing. And this book, oh my God, it is like a life changer. You can live your life after the book and before the book for sure, because all the words, all the stories of all these women is like, yes, for sure, it's for me. Yes, that makes sense. Of course. And there's one thing that I want to begin with. Turn pain into power. That is such an amazing thing. Yes, because, yeah, go ahead. Sí, está comentando Clau que este libro cambia vidas. Es un libro en donde la piedra angular que te enseña es cómo convertir el dolor en poder, el dolor en fuerza. Es de lo que más me llamó la atención del libro, pero tiene unas historias de mujeres tan poderosas donde realmente dejamos de ser esta parte que se pretende que seamos, el debería de, para empezar a ser la que quiero ser. So, how can we start in this part, turn pain into power? All that pain that every woman, every human being carry on. So I'm talking about our mental pain, yes? So all our mental pain is something we put on ourselves. And the reason we put the mental pain on ourselves is because we don't realize that the mental pain is here because of an old pattern. We don't realize that. We think our children are being mean to us. The partner is being rude to us. The boss is being mean. But what this book shows women is that when you understand that you are repeating an emotional experience that's causing you the pain, then you can grow and evolve and heal and make it into power. Ok, lo primero que tenemos que entender es que el dolor es mental y muchas veces esa percepción del dolor puede ser de esa manera porque traemos cargando patrones atrás. Entonces, no responsabilizar este dolor por estas cuestiones externas, por ese niño que tal vez lastima o demás, sino por lo que traemos cargando detrás. Es un patrón y tenemos que entender que es un patrón que está en nuestra mente. Así es, así es. Muchas veces, déjenme turn off commenting, muchas veces tenemos esta parte de decir, ok, estos son patrones aprendidos, pero ¿cómo los cambio? So I want to ask Dr. Shefali, thinking about that, you're saying, how to give up on our belief system in order to find us. Because there's the whole thing that we believe we need to be, we are, but we're not.
Yes. ¿Cómo So podemos... in this book, okay, sorry, I keep Sí, forgetting. sí, sí. La pregunta es cómo podemos renunciar a este sistema de creencias que no nos permite ser lo que realmente nosotros queremos ser o lo que debemos ser o para lo que estamos aquí. Go ahead, doctor. So all of our childhood, we were conditioned. Yes. You know, like you put conditioner in your hair, every hair is conditioned with that liquid. In the same way, all our brain cells were conditioned. So where you live, you were conditioned with the Mexico conditioning. I was conditioned with the India conditioning, but they're very similar all over the world. And we don't realize that we are suffering like bad hair because the conditioning is wrong. We don't realize, we're like, why is our hair falling? Why are we balding? Why are we turning gray so early? It's because the conditioning was wrong. So that's to use a symbol. So say that and then I'll continue. Sí, está hablando acerca de los condicionamientos. Nosotros estamos o dependemos de los condicionamientos de los lugares donde estamos y de los ambientes donde estamos. Muchas veces crees que tu cabello es el que está mal y te preguntas por qué tu cabello no luce bien, por qué le empieza a salir canas antes, por qué está maltratado. Pero en realidad lo que sucede es de que estamos condicionados. Nosotras estamos condicionadas al ambiente en México, a la cultura, a las creencias. La doctora Shefali está condicionada a la India. Entonces, estos condicionamientos son los que van generando este sistema de creencias. Es lo que hace que nosotros tengamos estas percepciones. Y pone un ejemplo fantástico del acondicionador. O sea, dice, a ver, si mi acondicionador es el que está mal, voy a decir, ¿por qué mi pelo está mal? Pero lo que está mal es el acondicionador, no el pelo. Hay que entender cuál es el acondicionador adecuado. Así es. Okay. So these conditionings from childhood, we call them belief systems. We grow up believing that we should believe them. And when we don't match that belief system, then we suffer. And this is the reason for pain. So this book shows you that if you can realize that the belief system is wrong, like the conditioner is bad, then suddenly like your bubbles pop and you wake up and you go, oh my God, I was so upset for all these years because I had the wrong belief system about love, about marriage, divorce, how to be a good woman. I cover all of this in the book. Yeah. Está hablando acerca de cómo muchas veces si nosotros tenemos un sistema de creencias incorrecto, eso es lo que va a hacer que nos sintamos mal con nosotros mismos. En el momento en que tú te das cuenta que no es lo que eres tú o no es lo que estás haciendo tú, lo que es incorrecto, sino el sistema de creencias en el que te estás basando, es entonces cuando tienes este despertar y cuando puedes comenzar esta transformación que estás buscando. E incluso te enojas, o sea, lo que dices también es te enojas Sí, porque, sí, sí. porque estuve yo creyendo esto toda mi vida, Sí, acerca sí, del sí. matrimonio, de Sí, ser ¿por una qué lo buena compré? chica, del divorcio, tantas creencias que me metieron que me someten y hacen que no sea la que es feliz, pues, ¿por qué esta mujer es tan feliz? Porque brillas en este sentido correcto de la vida en el que eres la que quieres ser. You spark when you are who you want to be. That girl, not that good girl. I love the concept in the book that is good really good? Yes. Love that, because it's like, ser buena chica es realmente bueno? And how can I know when it is a system of believing that is making me this good girl and when I want to be good because I want to be good? You can only know the sorry, ask the question. Sí, sí, sí. Nada más para que no se quede. Clau está preguntando cómo podemos distinguir cuando somos buenas por ese sistema de creencias que dice es bueno ser buena o cuando realmente somos buenos porque sabemos lo que para nosotros es bueno y lo que para los demás es bueno. So because we've been brainwashed to be good, we have to be very careful when we want to say, yes, I'll do it. Because most of it comes from this we are robots, you know, like machine. And somebody wants something from us and we wound up to say yes. So the only way to know if it's really coming from myself or it's coming because I want something is you have to go inside and do the work to figure it out. And I can tell you most of it is coming, even after you look inside, you'll say, I'm doing it because I want
love. I want approval. Está contestando la doctora. Está contestando la doctora que tenemos esta prisa por hacer el bien, ¿no? Esta prisa por ser buenos, por encajar. Entonces tenemos que detenernos y darnos cuenta si realmente eso que es bueno lo queremos hacer porque nosotros lo queremos, porque realmente es lo que vibra con nosotros, o si es porque ya estamos automatizados, porque tenemos estos comportamientos robóticos por convencionalismos y entonces estamos siendo buenos porque necesitamos de amor o porque necesitamos de aprobación o porque necesitamos encajar en esta sociedad que nos programó para ser de esta manera. Entonces, primero ver adentro si realmente yo me siento conforme, yo me siento cómoda, yo me siento feliz con esa decisión, entonces sí es bueno para mí. Si no, es solamente porque estoy obedeciendo a estos convencionalismos robóticos. Totalmente, totally. It's amazing how the name of this book is the name of the moment, Dr. Shefali, because now we're living this radical awakening. The women, we all together, we are in this empowered moment, but we can see, and you go through this in the book, that there's a lot of madness, a lot of this discomfort, and now we have women painting monuments and doing these kind of things that because they're really mad with the moment. So how can we radical awake, be awake in this awakening moment, but be in peace with all the past, all that we live and believe? Clau está preguntando algo increíble. El nombre de este libro es Despertar y es definitivamente una de las necesidades de este momento y algo que realmente necesitamos. Entonces, las mujeres ahorita sí están viviendo esta etapa en donde se están conociendo, se están empoderando, pero al mismo tiempo hay muchísima rabia, hay muchísimo enojo, hay mucha desesperación y esto las está llevando a hacer cosas que no son correctas, como pintar monumentos, como radicalizarse de maneras negativas. Entonces, ¿cómo podemos tener este despertar poderoso desde la paz, desde el amor, sin tener que ir al odio y a la locura y a esta desesperación? So very important, because when we wake up, we do get upset that we were living this lie, and we get angry that we've wasted our whole life, and we want to blame our mothers and our fathers and our partners, and because we want to say, why you didn't tell me all this time that it was okay, it was okay to be, not typical or different. Why you didn't tell me? Now you're telling me. So that's normal. And then we have to realize, and I explain in this book, that the real radical part of the awakening is to understand how you were a co-creator in all your past. Yes. Just because you didn't wake up, you can't blame anyone. You need to accept that you were part of that dynamic. Yes. ¡Qué joya! Está explicando la doctora que esta ira, este odio es porque nos despertamos y nos damos cuenta que hemos vivido una mentira. Y entonces nos damos cuenta que hemos vivido esta mentira y empezamos a buscar culpables. Empezamos a buscar a los responsables y culpamos a nuestra mamá y culpamos a la pareja y culpamos en algunos casos a los hijos, las situaciones, el trabajo, todas estas circunstancias. Y que el verdadero despertar está cuando tú te vuelves co-creador, cuando te responsabilizas de este pasado. Es decir, todas las decisiones que nosotros tomamos, sí somos corresponsables, sí somos co-creadores, y a partir de ese momento que tomas esa responsabilidad o esa co-creación, es cuando realmente puedes comenzar con un verdadero despertar. So what about when we're awake, when we get it? Next step is what? I know it is in the book, and you have to read the book. Yo sé que es del libro lo que estoy preguntando. Después de despertar, ¿qué? Pero I want some wiseness. Some hints. Dr. Shefali. Después de que despiertas, ¿qué? So I wake up, and then what? So when we wake up and we are ready to take responsibility for how we
allowed everything to happen in a passive way, then we need to take action and learn to take the right action to change it, reverse it. And that process is what I talk about in this book. What are the steps to take to now reverse the steps from the past? And then you finish the tunnel and you come out new. And I've done it. I'm sure many of you have done it. And there is a way out. But you have to do this real painful looking in the mirror because you have to take accountability, responsibility. Wow. Ok, se trata de este proceso. No basta solamente con darte cuenta, no basta solamente con estar consciente de que has vivido en este sistema de creencias que no es lo que te hace feliz. Tienes que pasar por ese camino doloroso, tienes que confrontarte ante el espejo y entender que sí fuiste responsable, que sí fuiste cómplice o co-creadora de esta realidad que estás viviendo. Y una vez que tomas esa responsabilidad y te haces cargo de ese dolor, o sea, el dolor lo tienes que pasar, tienes que tomar acción. No te puedes quedar ahí plantada en el ya me di cuenta, no te puedes quedar plantada en el de ya me di cuenta y me duele. Después tienes que dar un paso allá, tienes que empezar a construir este túnel para realmente salir de ese momento, para realmente llegar a este despertar. Y dice doctora Shefali que ella cruzó el túnel. Yo estoy segura que mucha gente que nos sigue aquí, que nos hemos escrito, mujeres poderosas, han pasado ese túnel y duele. That's why I was asking this moment, this powerful moment to turn pain into power. Porque les digo que estoy en este momento de decir, muchos hemos pasado por ahí, pero entonces el dolor se puede convertir en poder. What is true power? When you turn pain into power, how does this power feels? How does this power manifest in the world? Well, your mind is not filled with other people anymore. It's like free mind, creative mind, expansive mind. Other people's voices are in the gutter. That's the best way to become free, is you take out all those voices and also your own inner critic. You're done because you realize everything you were mean to yourself about was nothing, you know. It was just an idea. It was just an idea. And we thought that that was who we are. And when you realize that everything around us, imagine this, tomorrow the whole world announces children don't have to get grades in school. Okay. You will think to yourself, oh my God, all these years I killed my child, I killed myself. Now you're making a new rule? It's like that. Everything is just an idea. And we think it's real life and by God. Wrong. It's just from man's idea. That's it. And when you realize it, you realize how you were a slave to that idea. And when that bubble bursts, there's just freedom. You know, it's called freedom. Wow. Está explicando la doctora que una vez, cuando conviertas ese dolor en poder, tu mente queda clara. No hay más vocecitas juzgándote. No está tu propia voz, que creo que la doctora es la más crítica y la más cruel. La misma vocita que tenemos a nosotros constantemente criticándonos y haciéndonos sentir mal por lo que hacemos. Y apagas esas voces porque te das cuenta que esas voces son ideas o convencionalismos que fueron generados en un momento por hombres o por mujeres, por personas que creían que era lo correcto en ese momento. Está poniendo el ejemplo de las calificaciones. Antes, la calificación marcaba el aprendizaje de los niños y había mamás que se enojaban con los niños y los obligaban y estaban obsesionadas con un número. Y ahora resulta que ya el número no es importante. Y te das cuenta que toda la vida estuviste obsesionada con un número que no decía nada. Y así como las calificaciones ayer estuvieron de moda, hoy no, hay muchísimas cosas que mañana ya no van a existir. Y eso es lo que te está torturando. Entonces, cuando tú te quitas todas estas voces, incluyendo tu voz malvada, tu voz autocrítica, tu voz que constantemente te juzga, es cuando encuentras este despertar. Es libertad absoluta. Es una mente extensa, es una mente en completo dominio de lo que tiene que conocer. Absolutely. Totalmente lo que dice Mina, lo que dice la doctora Shefali. Esta parte me quedo con
turn pain into power, it's freedom. You Yes, liberate it's freedom, liberation, because your mind is empty and now you connect to yourself. And for the first time, you begin to hear yourself. Imagine all that power inside you. You are so strong now with all that power that you gave everyone else. Wow. Sí, eso está fuertísimo. Está diciendo la doctora que cuando tú le das poder a otras personas, cuando tú estás escuchando estas ideas o estas voces o estos juicios de otras personas, tú les das ese poder a ellos. En el momento en que las silencias, ese poder que les diste durante toda tu vida se regresa a ti y ese es el poder que tú tienes. Cuando silencias a todas esas personas que te dijeron que no podías, que no estaba bien, que no eras linda, que no eras efectiva, que no eras buena mamá, cuando las silencias, ese poder regresa a ti y es infinito. And it is infinite. Yeah, it's infinito. It's forever. Because we are forever. Nosotros somos estos entes Energía. hermosos. Somos esta energía divina. We are this divine energy within us. And you were saying the other day, I was hearing you, Dr. Shefali, when you turn off ego, you turn on to be part of everyone. This idea that we are, I am Claudia, you are Dr. Shefali, and I identify myself with the person I am and everything else. When I turn on that, I'm like, oh my God, okay, what I have to do, because I'm Claudia, so how Claudia behaves, and blah, blah, blah. Cómo Claudia se comporta, estoy atada a esa parte, cómo reacciona, quién es, pero cuando apago eso, apago el ego, y entonces prendo la que realmente soy. So I turn on who I really, who am I, and I am everything. I am that I am. Yes, yes. Beautiful. Thank you. Yes, that is the main piece. That's the main piece of the book. Yeah, dice que es la pieza clave del libro. Just one more thing, turn this conversation into pure power. That I'm sure it is pure power for everyone hearing this. Dr. Shefali, thank you very much because of that. But there's one more thing that I think we have to talk about, mostly in Mexico. These popular believings. You were saying, when there's popular, stop and watch, because when there's what? When there's something that is popular. Popular, yes, yeah. Oh, yes. Let's talk about that. Yes. Yeah, that's the thing that I want to close with. Please. In Mexico, yes. It's everybody does what everybody else does. It's amazing. Que cuando es popular es algo que de lo que tienes que tener cuidado, que tienes que pagar. Observa lo que es popular. La pregunta y con lo que quiero que cierre la doctora Shefali es con la cultura popular, popular culture, because watch out, because if it is popular, maybe there's something there that is not true. For sure it is, but please, doctor. So let's talk about Mexico's popular. What I observed is not everybody, but most people want to have 3 children. I was like, does everybody have 3 children? Yes. So 3 children is a thing I found only in Mexico. The next thing I know about your culture is that at the age of 15, something happens. I've forgotten. Something happens at 15. I've forgotten. The big party. The big party. So if that doesn't happen, there's a big problem. So you say this and then I'll say more. Yeah. Sí, está hablando la doctora sobre cosas populares en México. Dice que 2 cosas que ella recuerda que son muy populares en México es que muchas personas tienen 3 hijos, que creen que el número perfecto para tener hijos es 3 y que tienen 3 hijos. Y otra es nuestras fiestas de 15 años que son súper populares y es esta cuestión que si no tienes tu fiesta de 15 años, algo está mal. Yo no tuve fiesta de 15 años. Algo pasa cuando cumples 15 algo pasa, sí. You turn 15 and there's something that happens magical and everyone have to be there, right? So understand, just these 2 things is only in your culture. And but in India, we have our own crazy, you know? Mm-hmm. In India, I remember when I was young, my mother would take me to meet people, and every house she would say, don't say this because they believe in this, and don't say that, they believe in something else. And I used to think, what sort of place is everybody's got their own thing, how to pay attention?
And in America, I married an Israeli man, so they had the bar mitzvah, 12-year-old, 13-year-old. I didn't have that growing up. So I was like, what is this? Like, and they send, fancy invitation. So I decided this is total rubbish for a 12-year-old. It's like a wedding, a mini wedding. So I'm like, I'm not playing this game. So I sent an email, mass email. I didn't even take a invitation, like even a card. And I told everybody, I am breaking this. And you know how many women told me, thank you so much. Thank you so much. Because no one wants to do all this nonsense, but you feel pressure and you feel like my child will feel bad and then I'll feel bad. And then, so everybody keeps doing it. But just to understand, do it if it's fun. But understand it's cuckoo, everybody doing, and you having 3 children, that third one, why? It's like too much. Voy a traducir rapidísimo. Está comentando la doctora que así como en México hay cosas que solamente pasan en México, en India también hay cosas que solamente pasan en India. Y estaba recordando a ella que su mamá de pronto la llevaba a visitar casas y les decía, aquí no comentas esto porque ellos creen, estas son sus creencias. Y que iban a otra casa, a otra visita y decía, aquí no comentas esto porque aquí creen en esto. Entonces que ella decía, si todos creemos en algo distinto, ¿cuál es el problema que hagamos nuestros comentarios y por qué tenemos que estar como cambiando de esta forma? Ella está casada con un israelí y entonces está hablando de la celebración del bar mitzvah, que sabemos que es esta fiesta, igual echan la casa por la ventana a los 12 años. Comentaba ya, es una mini boda. Entonces, cuando su hijo iba a cumplir esa edad, ella escribió un mail genérico para todos, dijo, yo voy a romper con esta regla, esto es una exageración, no va a ser así. Y que entonces muchas mamás de la tradición le agradecieron, le escribieron, le dijeron gracias, porque es mucha presión. Entonces habla de esto de, es popular, pero si tú te sientes presionada, si no fluyes con eso, rómpelo, no pasa nada, no tienes que estar obligada a hacer este convencionalismo. So it takes one brave person to say, yes, what is this, and you don't have to follow this. And when you don't follow it, at least in your life, I understand your children, you want them to become like you and become a puppet. But you, at least in your life, say thank you, not me. When will we stop following the crowd? Sí, habla que tienes todo el derecho de dejar de seguir a la multitud, que si tú no estás de acuerdo con algo, puedes decir con absoluta libertad y sin culpa alguna, esto no es para mí, yo no me siento bien, romper este esquema y continuar. Ya lo que hagan tus hijos, lo que haga la gente que te rodea es de ellos, pero tú tienes ese poder para que tú puedas detener eso con lo que no te sientes a gusto. Así es, dice que toma una persona para cambiar. Solo para cambiar, una persona valiente que tome una decisión distinta para crear una nueva realidad. So I think you are that brave person, Dr. Shefali, that brave person that take a decision to hear, to feel herself, and to cross that pain, turn it into power, into light, into freedom, into beautiness, because we can see you and we can see your light through you. And that's amazing to be with. And I think that's the woman that we need to let out of our own self, because every woman has this light within. Every woman is light. We're light. Every woman and man. But this book tells stories about women, about this moment that we're living now. Este libro habla de las mujeres, lo pueden leer hombres y mujeres, y todos somos luz, pero este libro específicamente está hablando de este momento que las mujeres estamos viviendo. Si pueden leer en inglés, les recomiendo que lo tengan ya. Ayer se publicó, yesterday it came out to the world. Everywhere you can find it, Amazon, everywhere you can find this book, donde sea pueden encontrarlo, y les digo que les va a cambiar la vida. It's a life changer. These pages are forever. And I want to close with something that touches me. Quiero cerrar con algo que me tocó el alma. Le voy a pedir a Mina que lo traduzca, porque creo que muchas mujeres estamos ahí metidas y muchos hombres también, y tenemos que romper con esto para realmente poder accesar a la felicidad de la que somos merecedores, merecedoras de esta felicidad.
the idea of that woman. La idea de esa mujer. De eso y trato de traducir. Lo traduzco. You cannot Say it in Spanish. Say it in Spanish. Okay. Yeah. No puede ser solo buena, solo fenomenal. No debe ser fenomenal, sino ultra fantástica. No debes de ser ultra fantástica, sino excelente. No debes de ser excelente, sino perfecta. No perfecta, solamente en guerra con tu verdadero ser. ¡Uf! ¡Wow! ¡Qué cosa! Porque estamos en guerra todo el tiempo con nuestro cuerpo, con la lonja, con la historia, con la pierna, con la comida, con que no estamos haciendo, con que no somos suficientes, nunca eres suficiente. Y eso, ¿quién podría manejarlo como para ser feliz? Who can manage this? I'm not good enough, not good enough, not good enough. All the time. And at the same time be happy. Who can do that? I do not know anyone that it's like, I'm not enough, not enough, not enough, and I'm also happy. No. Right. Right. So we have to stop paying the subscription to these messages and stop the subscription fee. Say I end my membership to that club, you know? Yeah, you can feel bad about yourself. You can feel bad about yourself, but I'm not playing that. And look at the men. They don't pay subscription to this nonsense. Only women. Totalmente. Estaba hablando la doctora, estaba hablando primero, Clau, acerca de, es muy duro estar bombardeándonos constantemente con esto de no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficientemente buena, y además, no soy suficientemente buena, pero soy feliz. Eso no existe. Si no consideras que eres lo suficientemente buena, o si no te consideras buena, no hay manera de que puedas ser feliz, no puedes manejar eso. Y comentaba la doctora que este es un juego que las mujeres juegan. Las mujeres son las que nos estamos comprando este guión, las que nos estamos anclando con estos estereotipos y con estos estándares imposibles por alcanzar. Los hombres no compran eso. Los hombres no ven, no se quiero agregar esto, los hombres no ven a Chris Hemsworth y dicen, yo quiero verme así. O ¿por qué no tengo ese abdomen? Ellos no les importa, ellos no se compran ese boleto. Nosotras sí. Y entonces hay que entender que no necesitamos eso. Es decir, basta, yo no voy a participar en ese juego, yo no voy a jugar eso. And I've never met a woman who isn't good enough. I've never met a woman who doesn't look good enough, who isn't good enough in something. So there's no woman I've met who isn't pretty enough, who isn't looking fine enough. I've never met a not good enough woman. So look how much pressure we put ourselves because we want to be that standard. Sí, dice, nunca he conocido a alguien que sea suficientemente bonita o que se sienta suficientemente bonita, suficientemente buena. Hay que poner atención como nunca vamos a alcanzar esos estándares. Porque aparte son estándares que nosotros mismos nos estamos poniendo con un bombardeo de este sistema de creencias que hablaban, Clau, imposible de alcanzar. No hay manera. No hay forma, pero sí hay forma de ser feliz. There's no way to be that, but there's a way to be happy, to allow God to live in yourself. And that's happiness. That's love. Love because you love yourself and you can love others in that way. Because if you don't have love for you, you cannot give love to anyone else. Because you cannot give what you do not have. No puedes dar lo que tú no tienes. No puedes decir te amas primero a ti mismo porque es una mentira. So it was a pleasure, Dr. Shefali, to connect you, to can hear you, to be around you. It's a pleasure because you're pure light and pure happiness. And I'm sure you get mad and you shout and I'm sure you're human. That's why you're beautiful. And I love that. Thank you. So they can go to aradicalawakening.com. Yes. For those who understand English, I'm doing a 10-day course starting Sunday to take women on this big journey. So aradicalawakening.com. Thank you, guys. Thank you very much, Claudia. Thank you. That I saw it. That starts on Sunday, and you will have 3 books because if you subscribe on that course, you can have 3 books. Oh, wow. I do that because I want every woman I know read this book. Every woman should read it. Thank you so much. Thank you. Thank you, doctors. Thank you. Bye, Shefali. guys. Thank you. It was thrill. Thank you.
Awakening.com. Yes. Get into it. Thank you. Gracias, doctor. Bye-bye. Gracias. Voy a poner el link. Mucha luz. Tons of light. Bye. Bye. Qué bonita estuvo, Benita. Gracias a Mina Albert por la Gracias, traducción. hermosa. Estoy emocionadísima. Gracias, gracias. Qué Me hermoso, encantó. ¿verdad? La doctora Wow. Shefali es pura luz. De verdad, de verdad, de verdad, con todo mi amor, digo, los reviews son fantásticos. Leer el libro, solo abrirlo, donde lo abras, te llena de sabiduría, de poder, de verdad. Estamos en un momento impresionante de despertar de las mujeres, pero necesitamos despertar con sabiduría, porque como dijo la doctora y lo dice muchas veces en el libro, te enojas cuando te das cuenta y dices, berrinche, entonces ¿sabes por qué nos hicieron esto? Y este sistema patriarcal en el que vivimos, pero la verdad es que eso ya pasó. Y hoy estamos despertando, y si podemos hacerlo distinto, y si podemos crear desde el amor, vamos a tener ese mundo que merecemos todos. Así que yo tengo hijos y siempre lo digo, este tema de The Future is Female, el futuro es de mujeres, yo tengo un hijo que quiero que el futuro también sea. Claro, totalmente. Quiero que el futuro sea de ella. Entonces el futuro es de todos y hay que aprender a abrazarnos lo que fue, lo que es y lo que queremos que sea con amor. Gracias, Mina, te amo. Gracias, hermosa, por la invitación. Te adoro. Yo también. Bye. Bye. Bueno, a todos los que se conectaron, les dejo besos, les dejo mucho amor, muchísimo agradecimiento de que hayan formado parte. Lo voy a dejar en mi feed si lo quieren compartir con su mamá, su tía, su hermana, su vecina, su esposa, con ustedes mismos y también entiendan el momento que está pasando una mujer hoy de gran despertar. Lean el libro, conéctense, compartan esta información fantástica, cómprenlo, regálenlo. De verdad que si leen en inglés, si leen un poquito en inglés está bastante sencillo, está bastante fluido y son historias fantásticas. Entonces les va a servir. Y espero que el próximo año que esté en español vamos a tener a la doctora Shefali platicando de este proyecto padrísimo, increíble. El Radical Awakening. Muchos besos, muy bonito día. Bye.